Primeramente, comenzaremos desde lo más superior, más cefálico, que son los huesos del cráneo. Ahí ubicamos el hueso frontal que está situado en la parte anterior del cráneo. Alrededor también encontramos la glabela que está entre cejas, los agujeros supraorbitarios y la espina nasal. Luego, el hueso parietal son los huesos situados en la parte superolateral del cráneo, dividida por una sutura sagital. Y por otro lado también tenemos a la sutura coronaria, que está entre el hueso frontal y el hueso parietal. El hueso temporal, que también son dos, se sitúa en la parte lateroinferior del cráneo y como podemos observar en la imagen, la sutura escamosa entre parietal y temporal. Asimismo, el hueso occipital, situado en la parte posteroinferior del cráneo, y encontramos la sutura lamboidea, que está entre los huesos parietales y occipital. Y también en el medio, cuando recién nacimos, había una fontanela denominada posterior o occipital o lamboidea, que después de 2 años o meses fueron desapareciendo, al igual que las 5 otras fontanelas más que tenemos cuando recién nacemos. Y por último, los huesos esfenoides y etmoides. El esfenoide se localiza en la base del cráneo. Ahí podemos encontrar la silla turca, ¿no? Donde se alberga la glándula apófisis. Y alrededor también tenemos al etmoides, ¿no? Que se encuentra en la parte media y anterior del cráneo. Los huesos de la cara, también conocidos como esqueleto facial o viscerocráneo, son 14 huesos que forman la parte frontal del cráneo, que se dividen en 6 huesos pares y 2 huesos impares. Entre los huesos pares tenemos al cigomático, también conocido como hueso malar, que se encuentra en la parte lateral de la cara. El maxilar es uno de los huesos más importantes de la cara, ya que forma la mayor parte del paladar duro, el piso de las órbitas oculares y la parte superior de la mandíbula. En este se encuentra el foramen infraorbitario, por donde pasa el nervio, la arteria y la vena infraorbitaria. Tenemos al cornete nasal inferior, también conocido como concha nasal inferior. Su función principal es aumentar la superficie de la cavidad nasal, lo que ayuda a calentar, humedecer y filtrar el aire que respiramos. Nasal. Se unen en medio formando una cresta llamada sutura internasal. Ayudan a dar forma a la nariz y proteger las estructuras internas como la cavidad nasal y el septum nasal. Se une con el hueso frontal mediante la sutura frontonasal. Lagrimal, hueso pequeño y delicado que se encuentra en la parte interna de la órbita ocular, cerca de la nariz. Alberga el canal lagrimal, que es un conducto que drena las lágrimas del ojo hacia la nariz. Palatino. Este hueso tiene 2 láminas, una en forma horizontal que forma parte del paladar duro y una vertical que se extiende hacia arriba formando la parte de las paredes laterales de la nariz y del piso de la órbita, y junto con el maxilar forman el paladar duro. Entre los huesos impares tenemos a la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cabeza, quien presenta eminencias alveolares, ángulo de la mandíbula, sínfisis mandibular y el foramen mentoniano, por quien pasa los vasos que irrigan la piel del mentón y el labio inferior. Y finalmente tenemos al vómer, que ayuda a dar forma al tabique nasal, separa las 2 fosas nasales y ayuda a regular el flujo del aire que respiramos. La columna vertebral está formada por 26 vértebras, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, más el coxis y el sacro. Las vértebras sacras y coxígenas se fusionan a medida que el niño crece, por ello es que en la edad adulta se contabilizan en conjunto. Las vértebras cervicales desde la C1 a la C7 son los más pequeños de todos los huesos vertebrales, excluyendo a los huesos del coxis. Todas las vértebras cervicales tienen 3 forámenes, un foramen vertebral y 2 forámenes transversos. Las 2 primeras vértebras cervicales difieren considerablemente de las demás. En el caso de la primera vértebra cervical, denominada atlas, carece de cuerpo y de apófisis espinosa. Las facetas articulares de las masas laterales del atlas se articulan con los cóndilos occipitales para formar la articulación atlanto-occipital, que permite los movimientos de la cabeza. La segunda vértebra cervical, denominada axis, posee cuerpo vertebral y una apófisis odontoides que forma un pivote sobre el cual rota el atlas y la cabeza. Esta disposición permite realizar movimientos de lado a lado. Desde la C3 a la C6, las vértebras poseen características típicas de una vértebra cervical. Sin embargo, en el caso de la C7, o también denominada vértebra prominente, las características cambian, ya que tiene una apófisis espinosa grande y no bífida que puede observarse y también sentirse en la base posterior del cuello.
Las vértebras torácicas tienen apófisis transversas más cortas y anchas que las cervicales. Se identifican fácilmente por sus facetas costales, que son puntos de articulación de las costillas, a excepción de las vértebras T11 y T12 que no cuentan con dicha articulación. Las apófisis espinosas de las vértebras T1 a T10 son más grandes y aplanadas lateralmente, a diferencia de las apófisis espinosas de las vértebras T11 y T12, que son más cortas y anchas y se dirigen más hacia atrás. Contrario a las zonas anteriores, la cervical y la torácico-dorsal, la zona lumbar se caracteriza por tener 5 vértebras de cuerpo voluminoso, grande y resistente, con un agujero o foramen vertebral de forma triangular y una apófisis espinosa corta y de forma cuadrangular. Esto debido a que en esta zona es donde recae todo el peso de los miembros superiores. Por lo tanto, a medida que va descendiendo de la L1 a la L5, el tamaño o la voluminosidad debe ir aumentando. Por lo tanto, la L5 es la vértebra más grande del cuerpo humano. Entre la L1 y la L2 es donde termina la médula espinal, pero el conducto vertebral sigue rodeado de nervios y suspendido por el líquido cefalorraquídeo. A este conducto se le conoce como cola de caballo. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar al sacro, justo después de la L5. El sacro es la fusión de 5 vértebras que inicialmente eran independientes, pero a medida que creció la persona, se unen en un solo hueso impar. Este hueso se une a la pelvis a través de articulaciones sacroiliacas de forma lateral y se articula con el coxis a través de la articulación sacrocoxígea. El coxis es el último hueso de la columna vertebral y se caracteriza por ser pequeño y con una ligera curva. Esta curva puede variar entre hombre y mujer, pero no demasiado. Este hueso es muy importante debido a que protege los órganos pélvicos, sirve de soporte y de equilibrio. Siguiendo hablaremos de la caja torácica, en la cual se hablará del esternón y de las costillas. El esternón es un hueso del tipo plano que se encuentra ubicado en la zona medial del tórax. Este se divide en 3 partes. Primero, el manubrio esternal es la parte más ancha del esternón y a él se unen las clavículas y las primeras costillas. El cuerpo esternal posee escotaduras costales a las que se unen las demás vértebras verdaderas. Y finalmente, la apófisis sifoidea, que es la parte más pequeña del esternón, que inicialmente es un cartílago, pero luego en la adultez se osifica. A este se le considera un punto de inserción para los músculos torácicos, como el recto abdominal o el diafragma. Para terminar con la caja torácica hablaremos de las costillas. Estas son 24 en total. Se dividen entre 12 derechas y 12 izquierdas. Estas pueden ser de 3 tipos: verdaderas, falsas o flotantes. Las verdaderas son 7 pares de costillas en total. Estas se las conoce con este nombre debido a que se unen directamente al esternón articularmente o a través de cartílago. Luego están 3 pares de costillas falsas que reciben el nombre debido a que no se unen directamente al esternón, sino que tienen que unirse a la última costilla para poder adherirse al esternón. Y finalmente 2 pares de costillas flotantes, las cuales se encargan del equilibrio y de proteger a los órganos diafragmáticos. La cintura escapular consta de 2 clavículas y 2 omóplatos, o también llamados escápula, que dan un total de 4 huesos conformando esta región del esqueleto. La clavícula se va a extender desde el esternón hasta la escápula, ubicada de una manera superficial en la parte superior, lateral y anterior del tórax. La clavícula consta de 3 porciones: el cuerpo y también las extremidades esternal y acromial. En la parte inferior de la clavícula, cerca de la extremidad acromial, tenemos la cara de la extremidad acromial, la línea trapezoidea y el tubérculo conoideo. En la parte del cuerpo de la clavícula, en su cara inferior, tenemos a lo que es el surco subclavio, y en la parte de la extremidad esternal encontramos las impresiones para el ligamento costoclavicular y las caras articulares esternales. El segundo hueso que conforma la cintura escapular es el omóplato, o también llamado escápula. Está ubicado en la parte superior, posterior y lateral del tórax. Este presenta una forma plana y triangular, el cual está articulado con la clavícula y con el húmero. Presenta un ángulo inferior, un borde lateral, un borde medial, un borde superior y un ángulo superior. También se hace presente el cuello de la escápula, la fosa subescapular, el tubérculo infraglenoideo y la cavidad glenoidea de la escápula. La cintura pélvica consta de 2 huesos que van a recibir el nombre del hueso coxal o hueso ilíaco, donde se puede apreciar la cresta ilíaca, que consta del labio interno, la línea intermedia, el labio externo y el tubérculo. También está presente en este hueso el arco del pubis, la ala del ilión, está también el agujero obturado, la tuberosidad isquiática, la espina iliática anterosuperior, anteroinferior, la eminencia iliopúbica, la escotadura ciática menor, la escotadura ciática mayor,
la línea arqueada y también el pecten del pubis o también llamado línea pectilia. Dentro de los miembros superiores tenemos al brazo, donde se encuentra el húmero. El húmero consta de la epífisis proximal, donde se encuentra la cabeza del húmero, el tubérculo mayor, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. En la diáfisis se encuentra el surco del nervio radial y en la tuberosidad deltoidea. También tenemos al borde medial y al borde lateral. En la epífisis distal se encuentra la cresta supracondílea medial y la lateral. También tenemos la epitróclea, el epicóndilo lateral, la fosa holocraneana y la tróclea. Esto en su vista posterior. En el brazo tenemos dos huesos, el radio y el cúbito. El radio cuenta con epífisis proximal, la cual está la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio. En su parte de la diáfisis tenemos la cara anterior, el borde anterior y el borde interóseo. Luego tenemos a la epífisis distal, en la cual se encuentra la apófisis estiloide del radio. También tenemos a la articulación con el hueso escafoides y el hueso semilunar. Luego tenemos al cúbito. El cúbito en su epífisis proximal tenemos al olecranión, la escotadura troclear, la apófisis coronoide, la escotadura radial del cúbito, la tuberosidad del cúbito y en su parte de la diáfisis tenemos la cara anterior, el borde anterior y el borde interóseo. Y en su epífisis distal tenemos a la apófisis estiloide del cúbito. Dentro de los huesos de la mano tenemos a los huesos del carpo. Aquí están los proximales, que son el escafoide, semilunar, pisiforme y piramidal. Y los distales, que son el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Luego contamos con 5 metacarpos, 5 falanges proximales, 4 falanges medios porque el pulgar no cuenta con falange medio y 5 falanges distales. Bueno, continuando con la exposición, nos tocarían los miembros inferiores. En estos miembros inferiores primero tenemos el fémur. Este fémur es un hueso largo que se denomina el más largo y el más resistente del cuerpo y que carga todo el peso. Tenemos una estructura que se llama cabeza del fémur, que es aquella que se articula con el acetábulo, que es parte del hueso coxal, formando la articulación coxofemoral. Esta articulación también se le conoce como articulación de la cintura. Después de ello tenemos el cuello del fémur, que es importante, pues con el tiempo se desgasta y se angula más. Tiene una angulación de 125 grados aproximadamente y puede ser causante de problemas en personas adultos mayores. Después de ello tenemos a la diáfisis. Y seguido de eso, en la parte más distal, tenemos a los cóndilos. Los cóndilos se encargan de la articulación con huesos como la tibia y la patela o rótula. Continuando con la siguiente estructura, tenemos a la pierna. La pierna se compone de dos huesos, lo que es la tibia y el peroné o fíbula, también como segundo nombre. Ok, siguiendo con la primero tibia, tenemos que es un hueso medial, un poco más grueso que comparado con el peroné o fíbula, y también carga todo el peso corporal. Seguido, después recuerden que también dije eso del fémur, puesto que esos dos se encargan del mayor control del peso. También tiene una prominencia ósea que se llama malleolo medial. Este malleolo medial lo podemos tocar, puesto que genera la parte conocida como tobillo. De ello tenemos al segundo hueso que forma la pierna, que es la fíbula o peroné. Es un hueso más delgado, un poco más lateral que la tibia, pero este hueso, aunque no soporta peso, también es crucial para la estabilidad del tobillo y también para inserciones musculares, debido a que de aquí nacen tendones y los tendones a su vez se conectan con músculos. Y de forma externa también tiene otra estructura denominada malleolo medial, malleolo lateral y malleolo medial, así como la misma tibia. Como tercer hueso tenemos a la patela, que ya antes mencionada. Es un hueso sesamoideo que protege a la articulación de la rodilla, debido a que este es muy importante. La protege y mejora su eficiencia, haciendo que sea más extensa o que se pueda extender más o que sea más extensa. Seguido de ello tenemos a los metatarsos, que son los que conectan al tarso con los falanges. Esos metatarsos tienen una pequeña angulación para poder generar estabilidad en el hueso y también son un poco más largos que los falanges. Aparte de los falanges, ahora pasando a las falanges, son 3 filas, excepto uno, el dedo gordo del pie o el dedo gordo ya conocido como dedo gordo.
es porque él tiene 2 falanges nada más. Por último tenemos a dos estructuras importantes que serían el metatarso, que son esos huesos arqueados que se conectan a las falanges con el tarso. Después tenemos a los falanges, que son esos huesos que forman los dedos. Tenemos 3 tarsos, tenemos 3... ¡Ay!